Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Es una bendición compartirles la palabra de Dios en este momento. Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nuestro tema de hoy es Jehová es mi pastor. Estamos estudiando el Salmo 23. Yo sé que todos lo sabemos de memoria. Cuando escuchas que estamos estudiando el Salmo 23, yo sé que hay algunos que no va a sacar su Biblia, va a decir, yo lo voy a repetir de memoria. ¿Está bien? No pasa nada. Salmo 23, verso 1, leo esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Yo tengo dos hijos, uno de 7 años y el otro de 3 años. Y siempre cuando juegan, no sueltan sus carritos y dicen, es mío, como si el otro se lo fuera a quitar. Y si le preguntan a los dos, ¿de quién es ese carrito? Luego contestan los dos, es mío, todo es mío. Así es para ellos. A veces Dios quiere que seamos como niños con Él. David dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué quiere decir David? Jehová es mi pastor. ¿Qué significan para David estas palabras? David le dice a Dios, pastor. Pero no solamente le dice pastor, sino David lo expresa más profundo. Escucha lo que David estaba diciendo. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. O sea, Dios es Dios de David, no de otro, sino de él. Yo puedo confiar en ti, mi pastor. David conoce quién era Dios para él. Amén. Y Dios conoce quién era David. Él es su oveja. San Juan capítulo 10, verso 14. Leo de esta manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conoce. La palabra de Jesús. Jehová es tu pastor. ¿Sabe cada detalle de tu vida? ¿Te conoces mejor que tú? Debemos decir como David, Jehová es mi pastor. ¿Sabes qué? A veces cuando pensamos en la imagen de un pastor, nos lo imaginamos viviendo en el campo con mucha tranquilidad y paz, ¿verdad? En este salmo, hoy vamos a estudiar sobre la realidad en la época de Jesús y de la Biblia en el Antiguo Testamento. Los pastores eran la gente más guerrera que había. Vivían en los campos día y noche. Estaban listos para pelear con cualquier animal salvaje. Los pastores son fuertes y confiables. Con ellos se puede contar. Jesús es mi pastor. Amén. Está ahí para cuidarme y para defenderme. Espiritualmente hablando, somos sus ovejas. El buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la época de frío, nos abrigamos con ropa de lana que proviene de las ovejas. Y esto precisamente nos trae a recuerdo el Salmo 23. Quiero compartir con ustedes la relación del Señor con el Salmo 22, que es profético y que hace una descripción de Cristo en la cruz del Calvario. Empezando con las últimas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Son 7 palabras que dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Pero hoy vamos a estudiar
las últimas palabras de Jesús. Amén. Salmo 22, verso 1. Leo de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. ¿Qué sintió Jesús? ¿Por qué dijo estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que encabezan este salmo fueron repetidas literalmente por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de su muerte, y expresan uno de los más grandes misterios de toda la Biblia. El Salmo 22 nos revela que Cristo fue desamparado por su Padre en el momento más terrible de todo su ministerio. No se trata simplemente de una sensación de abandono, como la que experimentan los creyentes en ocasiones. Todos, cuando están atravesando por un fuerte periodo de aflicción, no perciben la presencia de Dios en sus vidas. Esa sensación de abandono no corresponde con la realidad. La palabra de Dios nos asegura que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 38 a 39. Leo de esta manera. Dice la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestro Dios es un Dios fiel y ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Amén. Pero en el caso de Cristo, cuando estaba en la cruz, el abandono no fue así. Su abandono fue real. De hecho, esa es la única ocasión que se registra en las Escrituras que Cristo no se dirige a Dios llamándole Padre. Y la razón es claramente revelada en las Escrituras. Dice el profeta Habacuc, capítulo 1, verso 13. Leo de esta manera: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a más justo que él. Amén. Y en ese momento, Cristo estaba cargando con el pecado de su pueblo. Y lo que nosotros no entendemos es el sacrificio que hizo el buen pastor por nosotros, por ti y por mí. Cristo fue hecho pecador para que nosotros pudiésemos ser justificados, dice la palabra de Dios. Isaías 53, versos 6 al 8.
leo esta manera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Esa es la esencia de mensaje de evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Leo esta manera. A que no conoció pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y cuando esto estaba sucediendo, es cuando Cristo fue hecho pecador por amor a su pueblo. El Dios perfectamente santo y justo no pudo tener con él en la comunión que siempre había tenido desde toda la eternidad. En ese momento, Dios abandonó a su Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Esto es difícil de entender para nosotros, porque tomamos el pecado como si nada hubiera pasado. Pero para Dios, el pecado es algo tan serio que para redimir al pecador, alguien tenía que asumir la culpa y pagar por ella. El buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre y murió en una cruz, porque era imposible salvar al hombre. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el infierno que todos nosotros merecíamos. Toda la ira de un Dios santo fue derramada sobre él. Es por eso que dice la Biblia que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él tomó la ira de Dios por causa de nuestros pecados y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Amén. Ese clamor de Cristo en la cruz, que se expresa en el Salmo 22, no fue una expresión de duda, sino de agonía. Cristo sabía por qué había sido desamparado. Él sabía que eso iba a suceder, y aún así, por amor a nosotros, decidió voluntariamente pasar por ese valle de sombra de muerte. San Juan, capítulo 12, verso 27. Leo esta manera. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Amén. Jesús conocía el Salmo 22 de memoria. ¿Cuál es entonces el sentido de esta pregunta? Este salmo lo aclara en este versículo
Salmo 22, verso 2. Leo de esta manera. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Amén. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Cristo no está preguntando la razón de su desamparo, sino expresando su angustia por la extensa duración de su agonía de día y de noche. No podemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era realmente humana. Y es como hombre que Él está clamando aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado por tanto tiempo? ¿Cuántas horas más debo soportar esta agonía? Ya llevaba casi 6 horas en la cruz del Calvario. Así que este no es un grito de duda, sino de clamor, de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que ningún hombre haya experimentado jamás. Por eso, continúa librando esta batalla en oración, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. Salmo 22, verso 3 a 5. Leo de esta manera. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Porque Dios es santo. Amén. Siempre se ha mostrado como un Dios fiel para aquellos que han puesto su confianza en Él. Aunque en ese momento su oración no parecía estar siendo oída. Él sabía que Dios tenía una buena razón y una buena noticia para él. Y que en el momento oportuno sería librado, como lo hizo con su pueblo en tantas ocasiones. Y su oración fue respondida. Amén. A tercer día se levantó de los muertos, triunfando. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Amén. Intercediendo por los suyos. Amén. Debemos estar agradecidos por su amor, pero al mismo tiempo confiados en que seguimos a un rey cuyo reino nunca tendrá fin. Por eso lo podemos llamar el Salmo de la Cruz. Y el Salmo 24, verso 1, leo de esta manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Aquí establece el señorío de Cristo. ¿Cómo se siente cuando entra a su casa? Porque usted la compró y las escrituras están a su nombre. ¿Usted se siente dueño y señor de su casa? Les quiero contar algo. Aunque las escrituras digan que la casa es suya, la verdad es otra. La casa es del Señor. Amén.
del Señor es la tierra y su plenitud. Entre los salmos, el Cristo de la cruz y el Cristo de la gloria está el salmo del pastor. Amén. Cristo es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Amén. Por supuesto, para que Él sea mi pastor, primero tengo que reconocerle como mi Salvador. Amén. El Salmo 23 es uno de los poemas más simple y hermoso que hay en el libro de los Salmos. David sabía de ovejas, siendo el menor de todos sus hermanos. A él le tocaba la tarea más difícil, cuidar a las ovejas. ¿Se acuerdan? Cuando llegó Samuel a la casa de David, ni siquiera lo habían convocado a la junta. Lo dejaron cuidando a las ovejas. El profeta Samuel preguntó al padre si había otro hijo que no estuviera presente. Y la respuesta se refería a David, a que cuidaba ovejas, el que acarreaba el agua, bueno, de que hace los mandados. Lo mandaron traer, porque de esa casa saldría el rey de Israel. Amén. Sabía de ovejas, porque estuvo criando y cuidándolas. Por eso sabía sus necesidades. Las necesidades de las ovejas, ellas son débiles. No pelean, no muerden en defensa. No muerden en defensa, no tiene garras. No se defiende cuando llega un lobo a comérselas. Y se vuelven en el almuerzo del lobo. Las ovejas no se defienden por sí mismas. Por eso requieren de alguien que las defiende. Por eso el pastor con su vara para darles a los enemigos de ellas. Cuando David llegó delante de Saúl, estaba Goliat mandándolo a pelear con uno de Israel. Y él se ofreció a enfrentar a gigante. Goliat, ¿verdad? El rey, sorprendido, lo que quiso persuadir, diciéndole que el otro tenía una buena armadura, gran lanza, que sería una gran lucha con un pastor sin experiencia en la guerra. Como pastor, le contó David que se enfrentaba a oso o a león o los hacía huir. Como pastor, sabe defender a sus ovejas. Cuando uno dice, el Señor es mi pastor, uno confía en que Él lo puede defender. Amén. Él te puede defender. Las ovejas tienen una vista corta, además de ser débiles. Las ovejas no ven bien. Cuando tienen mucha lana, les cae encima de los ojos, menos ven. Necesitan entonces ser
guiadas. Nos debemos dejar guiar por el Señor. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay que tener cuidado. Debemos dejar que el Señor sea nuestro pastor, que nos defienda y nos guíe. Amén. Salmo 23, verso 1, lo que estamos estudiando. Leo de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.